qué mejor momento que este para poder honrar a Dios con nuestra ofrenda. Así como Él entregó su vida por nosotros, así también nosotros le entregamos parte de lo que Él nos ha dado. El apóstol Pablo, encontrándose en una oportunidad con unos impíos, estas personas iban a adorar al templo, a sus dioses. Y el apóstol Pablo se encuentra con ellos y le describe a Dios. Esta situación aparece en Hechos, en el capítulo 17, 24 al 25. Y le dice el apóstol Pablo a los inconversos: es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Por eso nosotros hemos dicho, realmente la ofrenda no es porque Dios la necesite. No es porque Él necesite algo de nosotros. Es al contrario. Nosotros necesitamos de Él. Y decía el apóstol Pablo, Él es quien nos da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Todo lo que nosotros podamos tener viene del Padre. Por eso nosotros, en un acto de amor, de desprendimiento y de fe, entregamos una ofrenda al Señor, dando gracias a Dios por lo que de Él hemos recibido. No porque lo que necesita, no porque incluso la iglesia lo necesite, porque lo que recibe la iglesia, Él lo provee. Pero somos una gran familia de fe. Por eso es importante hacer este ejercicio de poder entregarle a Él lo que de Él hemos recibido. Si hay alguien que quiera acercarse a entregar su ofrenda, puede hacerlo acá en el altar. Y sé que es un acto de amor y de fe el que podemos hacer nosotros mismos. Quisiera pedirle a mi esposa Herminia que se acerque. Quisiera contigo orar por la ofrenda. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque lo que hemos recibido de ti, Señor, a ti te lo entregamos en este acto de fe, en esta ofrenda de amor, Señor, porque el dinero es la compensación del esfuerzo que nosotros hacemos cada día. Es la compensación de la sangre que nosotros ponemos en el trabajo que nosotros estemos realizando. Pido a Dios que multiplique, que prospere, que guarde y que llene cada hogar, cada familia, que prosperes en todo lo que hagas, así como prospera tu alma. Pedimos al Señor los bendiga, pedimos al Señor fructifique, pedimos al Señor que al que no tenga trabajo o no tenga cómo diezmar, pedimos al Señor para que el Señor provea de sus riquezas en gloria y provea de recursos, de alimento y de trabajo. Te pedimos, Padre, que nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
hacerlo a Él por cuenta. Ven, y llegó el momento de la predicación. Por título he puesto a esta predicación: Caminemos en lo sobrenatural. Muchas veces nos hemos preguntado, porque estoy seguro que todos anhelamos, todos queremos poder ayudar y ser efectivos con el prójimo, pero a veces sentimos temor de hacerlo, a veces sentimos dudas en nuestro corazón, a veces no tenemos paz, y a veces cuando vemos a un enfermo, caramba, oramos con temor, porque decimos: cónchale, ¿qué pensarán de nosotros? ¿Qué pensará esta persona? ¿Y si la persona no se sana? Y entonces dudamos muchas veces de qué es lo que podamos hacer. Pero también tengo que darte una noticia, que es que en realidad, cuando la duda te toma, tienes razón, porque nosotros nada podemos hacer. Nosotros con nuestra fuerza nada podemos hacer. Lo que nosotros podemos hacer es ser vasos útiles en las manos del Señor. Y cuando esto es así, se cumple esa palabra que nos dio el Señor Jesús, que está recogida por Juan en el capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este mismo Dios, Jesús, quien entregó su vida por nosotros, Él no nos dejó solos. Él concluyó su obra dejándonos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios también. Y Él no podía dejar su obra inconclusa. Él no podía dejar entregarse y dejarnos, bueno, ahora vean a ver qué hacen. No. Él concluyó su obra. Y Él dijo: yo tengo que ir, pero les dejo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y ese Dios mora en tu corazón. Muchas veces nos enfrentamos con problemas, y es porque dudamos de esa misma presencia que está en nuestro corazón. Por eso, esta mañana quiero estudiar 3 oportunidades. ¿Qué podemos aprender de 3 sucesos donde estuvo Jesús? El primero de ellos está en Juan, capítulo 5, verso 1 al 4. Y esta es una situación que ocurre en un lugar en Jerusalén que se llama el estanque de Betesda. Por cierto, el estanque de Betesda fue recientemente encontrado, y la descripción de este lugar con sus arcos corresponde a las citas bíblicas. Una vez más, la Biblia tiene razón. Yo he sido muy estudioso en esto, porque les soy honesto, si hay algo que yo siempre, cuando veía la Biblia, yo trataba de encontrar, a ver si tenía errores, a ver si lo que decía era cierto. Y hasta ahora, hermano,
nunca he podido encontrar nada que no sea cierto. Y lo he hecho con mucha acuciosidad y nunca he podido encontrar nada, gracias a Dios. Y hoy estoy más convencido que nunca de que jamás lo encontraré. Y que cuando uno ve ciertas cosas en la palabra, uno enseguida, cuando uno las escudriña, enseguida encuentra la razón. Resulta que en este estanque de Betesda, Jesús llega a Jerusalén, venía de predicar la palabra, y él entra en este lugar. Resulta que en este estanque de Betesda era un sitio muy concurrido. Había mucha gente que iba a ese lugar, porque en ese lugar había una leyenda que la recoge el mismo apóstol Juan. Y voy a leerles el texto un poco para llegar y acercarnos a lo que yo quiero enseñarles. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban que el agua se moviera. Porque supuestamente descendía un ángel y en tiempo movía, agitaba el agua. Y él, decía la leyenda, que el que se echaba en el agua era sanado. Y por eso ese lugar, en ese estanque, había una cantidad de gente enorme. Pero en esa cantidad de gente había un hombre que tenía 38 años, 38 años, siguiendo una leyenda, siguiendo a una historia que era falsa, porque sabemos por el apóstol Pablo que los ángeles no actúan de esa manera, y que más bien nosotros debemos dudar de cuando nos dicen que hay un ángel que hace algo. Pero nosotros vemos cantidad de gente que pasa más de 38 años siguiendo al hombre, siguiendo una leyenda, siguiendo a una mentira. Por eso, hermano, en esta mañana yo también quiero hacerles otra exhortación. Y es que estemos muy pendientes de nuestras Biblias. Porque en este tiempo se ha levantado cantidad de gente, de la cual mucha gente lo sigue, pero no sigue la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos estar atentos y ser como esos primeros cristianos, los cristianos de Berea, del primer siglo, que estaban siempre escudriñando sus escrituras. ¡Hey! ¿Qué me están diciendo? Porque podemos estar 38 años siguiendo al hombre y no siguiendo a la palabra del Señor. Debemos estar atentos, porque no por casualidad tenemos el mundo que tenemos. Tenemos una iglesia que perdió el rumbo. Por eso tenemos que encontrarla. Y el único sitio donde nosotros vamos a encontrar el rumbo es en la Escritura, en la palabra del Señor. Muchos tienen que arrepentirse de haber predicado su propia palabra o su propia idea de lo que debe ser la palabra del Señor. Por eso es tan importante que estemos atentos a la palabra, atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Porque no podemos estar 38 años siguiendo una leyenda. Y hay gente que tiene mucho más que eso, siguiendo ideas equivocadas. Pero hoy yo te digo, la palabra cierta es la que está en las Escrituras. Por eso nunca debemos de dejar de leer las Escrituras. No confíen ni siquiera en lo que yo les puedo decir.
aunque yo me paro aquí con temor y temblor de poder decir cualquier cosa que no esté seguro que está en la palabra del Señor. Por eso, porque incluso yo he escuchado predicaciones que hablan del ángel de Berea y esperar su presencia. Y el apóstol Pablo, el evangelista, lo que está haciendo es la referencia para que podamos entender por qué había tantas personas en ese lugar. Y porque había un señor que tenía 38 años siguiendo una leyenda que era falsa. Porque sabemos que los ángeles no sanan. El único que puede sanar es Jesús. Y el único que puede hacerlo hoy eres tú. Por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y el que actúa es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En ese momento, a este hombre, cuando Jesús se ve, ¿qué estás haciendo aquí? Y el Señor le habría dicho, no, tengo 38 años esperando que agite el agua el ángel y me echen el agua. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le explica, es que no tengo nadie que me eche el agua para que pueda ser sano. ¿Pero quieres ser sano? Le dijo el Señor Jesús. Jesús simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque el Señor Jesús sí tiene el poder. Y ese mismo Jesús nos dijo antes de partir, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo con ustedes. Y el Espíritu Santo sí puede, porque el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo sí puede hacer milagros. El Espíritu Santo sí puede parar a un paralítico. El Espíritu Santo sí puede sanar. No yo, pero el Espíritu Santo que mora en mí sí puede sanar. Por eso es que es tan importante que primero esté consciente de la verdad, consciente de la palabra del Señor, y que solo Jesús es el que sana. Pero fíjense ustedes, hermanos, una advertencia que le dio el Señor Jesús a este paralítico luego que se sanó y se lo encuentra más adelante en la iglesia, en el templo. Y Jesús le dijo, mira, fuiste sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hay enfermedades que son consecuencia de nuestras malas acciones. Nosotros no podemos decir muchas veces, no es que tengo un ataque del enemigo, no es que el enemigo es el que me tiene así, no es que yo estoy así por las circunstancias. Yo te quiero decir también hoy en la mañana que aún Satanás trabaja para el Señor. Aún Satanás trabaja para el Señor. Decir lo contrario es darle un poder que no tiene. El único poder que tiene el enemigo es la mentira. Porque el padre de la mentira es Satanás. Y el que te dice a ti, tú no puedes, o tú eres incapaz, o tú estás en esa circunstancia porque yo te tengo a ti en mis manos, en mi puño. El único que nos tiene en su puño es el Señor. El único que nos tiene esculpido en su mano es el Señor. Y la única mentira que nosotros tenemos que rechazar y resistirla es la de Satanás. No hay ningún ataque que pueda ser mayor que
la soberanía que tiene Dios en nosotros. Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas. Mucha gente, gloria a Dios por ese aplauso que hay para él. Muchas veces hemos escuchado, pero es que Satanás me está zarandeando, es que Satanás te persigue. Nada sucede sin que la soberanía de Dios lo permita. Muchas veces tal vez nosotros somos zarandeados por nuestra propia concupiscencia. Por eso es que Jesús le dice a este enfermo: vete, pero no peques más. Mira que te sané. No vaya a ser que caigas en algo peor. Cuidémonos, hermano. Por eso vivir en santidad no es una tontería. Vivir en santidad es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros para que podamos transitar en este mundo en paz. No es el enemigo el que nos está zarandeando muchas veces, son nuestros propios errores, nuestras propias faltas de perdón, nuestras propias faltas son las que nos llevan al estrés, el estrés nos lleva a la enfermedad. Son nuestras propias circunstancias. No le echemos la culpa a quien no la tiene. Y seamos responsables de nuestras propias actitudes y de nuestra propia vida. Por eso es esta advertencia del Señor Jesús. Luego, el segundo milagro que yo estaba estudiando y quería presentárselos a ustedes, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y eso está recogido por el apóstol Juan en el capítulo 9 de su Evangelio, en el verso 1 al 3. Bueno, comenzamos en el verso 1 al 3. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque era un ciego de nacimiento. Entonces, ¿cómo es esto aquí? Y respondió Jesús: no es que pecó ni tampoco sus padres. Esto por hablar un poco de lo que son, siempre hay otra mentira, no, porque tu padre pecó y entonces hay un pecado generacional que se te transmitió. Esto cae en estos versículos. Si bien hay unas enfermedades que son consecuencia de nuestros propios errores, hay enfermedades que no lo son. Y el Señor Jesús le dice que la razón de que esta persona no vea es para que las obras de Dios se manifestaran en esta persona que había sido ciega. Le dice el Señor Jesús a sus discípulos: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay momentos en que nosotros pensamos que Señor, ¿y ahora qué hago, Dios mío? ¿Ahora qué hago? Y pensamos, Dios me abandonó, o Dios ahorita en este momento no escucha mi oración. Dios siempre nos está escuchando. Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Y a veces pensamos: Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, Señor? Y es que alguna lección debes aprender de la situación en que tú puedas estar confrontado. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, soy la luz del mundo.
Y dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y se la puso al ciego en los ojos. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, otro estanque ahora en esta historia. Y una cosa bien importante, la palabra también nos dice y nos refuerza que Siloé significa enviado. Y esta comilla no la puse yo, si revisan en su Biblia verán que la puso el apóstol Juan. Y en este nombre de este estanque es bien importante, porque el nombre de este estanque es enviado. Y fue entonces cuando el ciego fue al estanque, se lavó los ojos en el estanque, regresó bien. Ahora, yo les pregunto ahorita a ustedes, aquí en confianza entre nosotros, Jesús le dice, este ciego está ciego para que se manifiesten en él las obras del Señor, porque yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Jesús en ese momento era el único en la tierra que era la luz del mundo. Pero luego de su sacrificio en la cruz, y al que cree en él, ¿quién es hoy la luz del mundo? Nosotros somos la luz del mundo. Jesús, él mismo, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, versos 15 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa responsabilidad de Jesús es la nuestra hoy, porque nosotros somos la luz del mundo. Solo nosotros, los que creemos por fe en nuestro Señor Jesucristo y que hemos recibido el Espíritu Santo por fe, porque aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, somos la luz del mundo. Y nosotros tenemos una misión, que es testificar del Padre, glorificar al Padre. Por eso es que no es una opción para nosotros vivir en lo sobrenatural, permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste a través de nuestra vida con sanaciones, con milagros creativos, con sanar enfermos, porque es nuestra misión glorificar al Padre. Ahora, ¿por qué dudamos? Dudamos es por nuestro propio ego, por el qué dirán, por el Señor. Entonces, ¿qué van a pensar de mí si esta persona no se levanta? ¿Qué van a pensar de mí? Cuando nosotros tenemos que ser la luz y tenemos que ser los que glorifiquemos al Padre. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo el Padre se va a glorificar en este mundo? Es nuestra responsabilidad glorificar al Padre. Por eso, la única razón por la que una persona puede estar enferma es para que nosotros glorifiquemos al Padre. No hay otra razón. Por eso es que nosotros debemos dejar de morir el yo para poder ser los vasos útiles
que el Señor necesita que el Espíritu Santo obre en tu vida. Y para eso lo único que podemos hacer es dejar morir a nuestro propio ego para poder predicar la palabra, para glorificar al Padre. No hay otra razón diferente. Porque si no lo hacemos nosotros, el Señor te lo va a demandar. Porque si no lo hacemos, almas se perderán. Y nosotros tenemos una misión en esta tierra. Y la misión no es cumplir nuestros propósitos. Nuestra misión es glorificar al Padre. Y que el Padre actúe a través de nosotros. Y dejar nuestro ego atrás. Y actuar a través de él. El otro caso que yo quería traerles es cuando Jesús sana al muchacho endemoniado. Resulta que ya después de que Jesús ha pasado por Betesda, pasó por Siloé, Jesús llega y está predicando y se encuentra una multitud, pero dentro de esta multitud un hombre se acerca a Jesús de rodillas y le dice: Señor Jesús, ten compasión de mi hijo, porque seguramente era un epiléptico y cada vez que le daba un episodio de este tipo, él empezaba a temblar, no tenía control y caía en cualquier lugar. Podía caer en el fuego, podía caer en el agua, podía caer de una altura X. Este señor estaba desesperado. Y más desesperado aún, porque se lo había llevado a los discípulos para ver qué podían hacer por el hijo de él. Y los discípulos oraron y no pasó nada. Yo me imagino que ahí los discípulos en ese momento dijeron: Dios mío, ¿y entonces qué ridículo estamos haciendo acá? ¿Qué está pasando? Y el Señor Jesús le responde a los discípulos y le dijo: ¡ah, generación incrédula y perversa! Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráigame acá al chamo. Vamos a ver qué podemos hacer con él. Y Jesús reprendió al demonio y en ese momento el muchacho quedó sano. ¿Qué lección podemos aprender de aquí? Primero, que nuestro propio pecado es el que nos conduce a la incredulidad. ¿Cuál es ese pecado? El pensar que no podemos hacerlo. El dejar de glorificar al Padre para que ese milagro pueda ser hecho. No es una opción para cada uno de nosotros no caminar en lo sobrenatural. No es opción. No es opción. O seremos también una generación incrédula y perversa, como lo llamó Jesús. Terrible lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Después de esto, después de ese regaño que le había dado el Señor a sus discípulos, se le acercaron ya tímidamente con él, yo me imagino, porque lo que les dijo fue muy duro. Los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: pero Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este demonio? Y el Señor Jesús les responde: por la poca fe que ustedes tienen. Y ahí es donde lanza esta frase: si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: apártate de aquí, y esa montaña se movería.
para ustedes nada, 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 nada sería imposible. Y aquí tenemos una lección. La fe es un don de Dios. Y nosotros tenemos que tener fe para creer en sus dones y en sus maravillas. Yo le hago una pregunta a las personas que están acá. ¿Quiénes hablan en lengua? Levanten las manos. Ok. Ya hemos repetido en varios capítulos que la señal de lengua es una señal de tener al Espíritu Santo. No voy a decir tampoco que todos tenemos que tener, porque pudiera haber, hay otros dones. Hay dones de sanidad, hay dones de profecía, hay dones, todas las da el Espíritu Santo, porque somos un cuerpo. Y todos recibimos diferentes dones, porque todos tenemos dones, ministerios, hay dones, ministerios y operaciones, dice la palabra. Las operaciones son estos milagros sobrenaturales que nosotros podemos hacer para la gloria de Dios, no para nosotros, no para que nosotros nos llenemos de orgullo, porque mire cómo digo esto y los demonios se sujetan es al Espíritu Santo, se someten es a Dios mismo. Es a través del Espíritu Santo que el Padre se glorifica en la vida de la persona que nosotros estemos ayudando en ese momento. Pero sí tenemos que anhelar los dones. Sí debemos anhelar tenerlos. Debemos anhelar tener fe. Debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos anhelar poder sanar. Debemos anhelar poder ser profetas. Debemos anhelar tener ministerio dentro de la iglesia para que podamos glorificar al Padre, que es el único propósito de nuestra vida. Glorificar al Padre en lo que sea que nosotros hagamos. Tengamos fe. El profeta Jeremías nos da una lección. Es importante cuando leamos nuestra Biblia, todo lo que podamos leer en el Nuevo Testamento se va a reflejar en el Antiguo Testamento o viceversa. O sea, no hay nada que aparezca en el Antiguo Testamento como una verdad que no aparezca luego en el Nuevo Testamento. Y hay una situación bien importante que le sucedió a Jeremías. Jeremías está en ese momento preso en una cárcel. El pueblo de Israel va siendo llevado cautivo a Babilonia y está saliendo el ejército enemigo, está destruyendo la ciudad de Jerusalén. Y en ese momento, en el peor momento que podía estar viviendo Jeremías, como el peor momento que pudiera estar viviendo cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, el Señor le hizo una promesa a Jeremías. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, y Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que nosotros por temor no le pedimos al Espíritu Santo que nos la dé. Muchas veces podemos dudar
del don de lengua. Podemos dudar de que la profecía existe. Podemos dudar de que nosotros podemos decirle a un monte, quítate de aquí, y eso será hecho. Porque todo depende de nuestra propia fe y del tamaño de nuestro ego. Si nuestro ego es muy grande y podemos pensar que nuestro propio razonamiento es mayor que la palabra, que la escritura que Dios nos ha dado, ahí nosotros podemos empezar a inventarnos cualquier razonamiento diferente para no hacer lo que en la palabra está escrito. Si en la palabra está escrita que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, y que nosotros estamos acá en esta tierra para glorificar al Padre, tú, yo, podemos hacer cualquier milagro. Podemos vivir en lo sobrenatural. Vivimos nosotros para manifestar el poder de Dios y dar testimonio de su gloria. Yo no voy a decir que una persona que no se mueve en lo sobrenatural puede perder su salvación. Son dos cosas completamente diferentes. Pero podemos vivir una vida apagada. Podemos vivir como una iglesia que venimos el domingo, nos sentamos acá, escuchamos la palabra y podemos escuchar un buen mensaje y podemos creer en el Señor y aceptar que somos salvos por fe. Pero viviremos una vida a medias. Ahora, vivir intensamente para el Señor, vivir para Él, anhelar milagros, anhelar profecía, anhelar vivir una vida llena del Espíritu Santo es muy diferente. Podemos llenar las bancas de una iglesia, podemos ser salvos, pero el Señor nos está demandando más. El Señor nos demanda más. Los discípulos, cuando se le acercaron al Señor, pero Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y ahí sí yo me incluí una parte que dice es que este género solo sale con oración y ayuno, que se aparece en algunas versiones. Pero ese texto, igual que el anterior, donde Juan habla de los ángeles, sí aparece en los textos originales. Mas este texto que dice que ese género no solo sale sino con oración y ayuno, no aparece en los textos originales. Es una adición posterior y por eso no lo incluí. Pero quiero decirles, lo que sí necesita oración y ayuno, y por eso fue que ese texto está ahí, es porque nuestra incredulidad necesita de nuestra oración y ayuno. Si bien fue un texto que se adicionó posteriormente, es importante entender que cuando el Señor le dice a sus discípulos que ellos por su incredulidad no han podido echar fuera a los demonios, es esa incredulidad, la misma incredulidad que nosotros nos creamos en nuestra mente y creamos nuestra propia fortaleza y no permitimos vivirnos, que nosotros vivamos en lo sobrenatural, para que nosotros podamos vivir una vida llena del Espíritu Santo, viviendo con sus señales y con sus manifestaciones. El Señor vino acá con una visión. El Señor Jesús, cuando Dios estuvo acá en la tierra durante 3 años, Dios mismo estuvo caminando con nosotros, estuvo caminando acá en la tierra
pero Él tenía que cumplir una misión. Y esa misión la cumplió. Y la cumplió fue en la cruz. Y por eso hoy nosotros somos salvos. Por eso hoy podemos decir que Él cumplió el trabajo que se les encomendó. Él glorificó al Padre aún con su vida. Yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Estás tú glorificando al Padre con tu vida? ¿Estás tú dando señales de que estás lleno del Espíritu Santo en tu corazón y puedes testificar de Él? Gracias a que el Señor Jesús murió en la cruz y cumplió su trabajo para lo cual Él vino a la tierra, nosotros hoy podemos decir que el Espíritu Santo mora en mí. Yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, hoy, el Espíritu Santo, Dios mismo, vive en tu corazón. Aleluya. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Y para qué? Para que nosotros vivamos lo sobrenatural, conscientes de que Dios mismo mora en cada uno de nosotros. Dios mismo mora en cada uno de nosotros. Dios mismo mora en tu corazón. Esa canción que escuchábamos en la adoración, dame de beber de tu manantial. Necesitamos más de ti, más de tu espíritu, más de tu presencia. Queremos más de ti. Yo quisiera hoy pedirle que volvamos a escuchar esta canción, esta adoración al Señor, porque necesitamos más de su Espíritu, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios y que Él se manifieste en nuestra vida.